Hola, mi nombre es Paulina y les voy a dar el curso Taller de Contabilidad Básica 2. Agradezco la invitación al Departamento para el Empoderamiento de la Mujer, así como a la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género. Bueno, posteriormente se tiene un taller de contabilidad básica en el cual se te da información o los recursos necesarios para entender cuál es la función de la contabilidad. En este se abarcan aspectos de importancia, ya que en este curso veremos o retomaremos datos que se mencionaron, pero serán de mayor explicación o nos ayudarán a generar información más importante. Bueno, la importancia de la contabilidad. Es importante la contabilidad o la información contable, ya que se crea un estudio de documentos informativos, es decir, de los estados financieros. Los estados financieros son información de las distintas partidas que se generaron dentro de una entidad para la toma de decisiones y para ver el desempeño u objetivos que se pueden lograr en la entidad económica. A través de esta información se tomarán o se alcanzarán los objetivos de la entidad o se modificarán los mismos, dependiendo de los resultados que se obtengan en los movimientos o transacciones de la entidad. Asimismo, a través de los estados financieros se hablará de la situación económica en la cual se encuentra la empresa y se buscará un equilibrio óptimo. Es decir, este equilibrio nos ayudará en la toma de decisiones a posterior o a largo plazo para la empresa. La información financiera debe de tener ciertas características para que pueda ayudar a la toma de decisiones posteriores. Dentro de estas características debe de tenerse que debe de ser una información confiable, de relevancia, de comprensibilidad y de comparabilidad. A continuación diremos qué significa ser confiable, de relevancia, comprensibilidad y comparabilidad para poder tener un panorama mejor y comprender cómo se conforma la información financiera y cómo la misma nos ayudará en la toma de decisiones de la entidad económica. Es necesario mencionar que ya se sabe lo que es una entidad económica, es decir, es la empresa, esta puede ser física o moral. Bueno, la información financiera debe de ser de confiabilidad. ¿Qué quiere decir que sea de confiabilidad? Debe de ser información congruente en las transacciones, es decir, en las transformaciones internas y los eventos sucedidos dentro de la entidad económica, que es todas las actividades económicas o movimientos económicos que generan un impacto en la empresa deben de verse reflejados y deben de tener un porqué, es decir, cómo se modifica un activo, cómo se modificó un pasivo y cómo se modificó un capital contable. Volvemos a lo que a lo mejor ya se había mencionado, debe de haber una partida doble, debe de haber una comprobación de dichos movimientos. La información financiera debe de ser de relevancia, es decir, debe de tener un impacto importante para la toma de decisiones, en la elaboración de predicciones y modificaciones de expectativas. ¿Por qué debe de ser de relevancia? Porque la información que se va a tomar o en el estudio de los movimientos de la entidad económica deben de ser de suma importancia al grado de poder generar un impacto en la modificación de los objetivos de la empresa. Es decir, si yo estoy viendo que la empresa tiene unos movimientos que no le favorecen, debo de modificar los objetivos que se pusieron en un primer instante para obtener un objetivo o un alcance de la empresa mejor al que anteriormente se había tenido. Otra característica de la información financiera es la comprensibilidad, es decir, la comunicación del mensaje de manera correcta. Esto es vital porque si no se genera una comunicación del mensaje de manera correcta o adecuada, no se va a entender la situación financiera en la cual se encuentra la empresa. Es decir, se va a generar un análisis de información financiera de cómo ha ido evolucionando la empresa. Esto es decir, vamos a ver las actividades económicas que ha tenido la empresa tanto en el presente como en el pasado como en el futuro. Esto se une con otra característica importante de la información, que es la comparabilidad. Nos lleva a que la información elaborada o recibida a través de las actividades económicas de la empresa debe de poder compararse.
¿Por qué? Porque es necesario generar una evolución de la empresa, ver cómo ha evolucionado la empresa a lo largo de los años, ya que si no sabemos la evolución que ha tenido la empresa o la entidad económica, no se puede llegar a una toma de decisiones adecuada. Y la toma de decisiones adecuada va orientada a los objetivos que se genera la empresa hacia fin de año. Bueno, como ya se mencionó, la información financiera debe de tener ciertas características. Todas estas características nos van a ayudar en la toma de decisiones de la empresa, es decir, cómo la empresa va a decidir los objetivos que se va a generar posteriormente para el fin del ejercicio. Cada empresa genera objetivos para un fin de año para lograrlos. Sin embargo, si la información financiera nos está arrojando un escenario totalmente diferente, esta información que cumple con estas características nos va a ayudar a modificar dichos objetivos. De igual forma, la información financiera se va a dividir en características cualitativas secundarias y cualitativas de relevancia. Estas características nos van a ayudar a la toma de decisiones de la empresa para el alcance de los objetivos o para la modificación de los mismos. Dentro de las cualitativas secundarias se entiende o se tienen la veracidad, la representatividad, la objetividad y la verificabilidad. Posteriormente, dentro de las características cualitativas de relevancia en la información financiera, tenemos la posibilidad de predicción y confirmación y la importancia relativa. Todas estas características, así como las anteriores que ya se mencionaron, hacen un conjunto el cual nos ayudará tanto al alcance de los objetivos de la empresa o para la modificación de los objetivos. Vamos a definir cada una de estas características para que se pueda entender más o menos mejor cómo es que deben de conformarse dicha información. Dentro de las características cualitativas secundarias teníamos veracidad. Bueno, esto quiere decir que la información debe de contar con todos los datos ocurridos dentro del periodo, es decir, todos los movimientos que se generaron dentro de la empresa deben de estar registrados en las cuentas contables. Esto es algo que ya se había mencionado. Debe de haber una partida doble en todas las cuentas. No debe de haber ninguna sobrante. Entonces, esto nos va a ayudar a que haya veracidad en esta información. Ahora, otra característica era la representatividad. Todo el contenido debe de corresponder con las operaciones y eventos económicos que efectuó la entidad. Es decir, va de la mano con lo anterior. La imagen que deben de presentar las cuentas contables de la empresa o entidad económica debe de ser una imagen fiel de los estados financieros. No debe de haber distorsiones en los estados, ya que si generan distorsiones, no hay una partida doble en estas acciones generadas por la entidad económica, el estado de resultados o el estado general financiero está mal y no nos va a ayudar posteriormente en la toma de decisiones, ya que va a haber algo erróneo. Otra característica es la objetividad, es la imparcialidad en la aplicación de las reglas. Como ya se mencionó o como se sabe, la contabilidad básica se rige por un marco conceptual de información. Este marco conceptual de información cumple con ciertas reglas en las cuales ayuda a que todas las acciones generadas por una entidad económica se generen o se registren de la mejor manera posible, es decir, que no haya distorsiones en la información. Entonces, por consiguiente, la objetividad ayuda a que no se genere o a que se apliquen de manera óptima las reglas de este marco conceptual. Nos va a ayudar a lo anterior ya mencionado, que es a que no haya distorsión en la información o en los estados financieros. Otra característica cualitativa secundaria de la información financiera es la verificabilidad. La verificabilidad es que la información debe de poder comprobarse y validarse. Esto va de la mano con lo ya mencionado, ya que el hecho de que se apliquen las reglas de forma prudente en las cuentas contables va a ayudar a que el estado financiero tenga una imagen confiable o fiable, no se generen distorsiones en la información y por consiguiente toda la información puede comprobarse y validarse, que es como lo que se mencionó
todo movimiento que genera la entidad económica en sus distintas cuentas, ya sea activo, pasivo o capital contable, debe de tener una contrapartida, debe de comprobarse, porque si no tiene una forma de comprobarse, el estado financiero va a arrojar un error y por consiguiente no nos va a ayudar en la toma de decisiones que deben de generarse posteriormente para el logro de los objetivos de esta entidad económica. Bueno, una vez que ya se mencionaron las características cualitativas secundarias, así como las características generales de la información financiera, hay unas características cualitativas de relevancia en la información financiera. Son dos. Es la posibilidad de predicción de confirmación y la importancia relativa. La primera es de que la información debe de ayudar a realizar predicciones, además de ayudar a confirmar y modificar las expectativas. Esto ya se había mencionado anteriormente. Una vez que ya se tiene toda la información, así como todos los movimientos que ha generado la entidad económica en sus distintas cuentas, debe de ayudar a realizar un análisis sobre la situación financiera en la cual se encuentra la empresa, ya que a través de este análisis podrá predecirse si los objetivos que ya se plantearon son alcanzables o no son alcanzables. Dependiendo de si son alcanzables o no lo son, se realizará una modificación o se llevarán a cabo las distintas actividades para el logro de los mismos. Posteriormente se tiene la importancia relativa. Es el efecto que tienen o tendrán las partidas en la información financiera. Es decir, toda actividad económica o todo movimiento económico que generen en una cuenta de activo, una cuenta de pasivo, una cuenta de capital contable, va a tener un impacto en la situación financiera de la empresa. Es necesario saber qué impacto va a tener esta información o esta acción en la actividad de la empresa, ya que a través del impacto se podrán generar predicciones sobre el futuro de la empresa y ayudará igualmente al logro de los objetivos o a la modificación, ya sea del objetivo o de la acción que está buscando realizar la empresa, ya que a través de los mismos se generarán parámetros para ver si la empresa es fiable o no es fiable en dicha actividad o en dicha acción económica. Los parámetros que generan la información financiera dependerán de los estados de resultados. Estos van desde un 5% hasta el 100%. Dependiendo de la fiabilidad de la información, es si se dirá que la información financiera es fiable para la toma de acciones de la empresa o si no es fiable para la empresa. Toda esta información o todas estas características que ya se mencionó sobre la información financiera nos va a llevar a los estados financieros. Los estados financieros es cómo toda la información o acciones realizadas por la empresa se ven reflejadas en distintos reportes. Los estados financieros deben de basarse en acontecimientos reales, verificables y libres de desviaciones. Estas características van de la mano con las ya mencionadas, ya que debe de tener una imagen fiel para que la empresa pueda tomar la decisión más óptima para sus objetivos. Hay distintos tipos de estados financieros. Dentro de los estados financieros tenemos el balance general, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable y las notas. Posteriormente vamos a describir cada uno de estos, aunque solo nos enfocaremos en los dos primeros, ya que son los de mayor relevancia en una empresa. Bueno, dentro de los estados financieros tenemos el balance general. El balance general se caracteriza por registrar los recursos de la entidad y la fuente con las cuales se obtuvieron a una fecha determinada. A través de los recursos que obtuvo la empresa es necesario o es posible ver si son alcanzables los objetivos de la misma. Posteriormente tenemos el estado de resultados. El estado de resultados es el resultado de las operaciones de un periodo dado por la entidad financiera. Es decir, una vez que ya se cumplió un lapso determinado, se analizan todos los resultados de las actividades o acciones realizadas por la empresa, ya sean movimientos en activo, movimientos en pasivo, movimientos en capital contable,
y se llega a un resultado en el cual se puede predecir si se tuvo una utilidad o una pérdida para la empresa, generando pues un panorama global sobre la situación financiera en la cual se está dando en dicha entidad económica. Otro estado financiero es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es el incremento o disminución de los flujos de efectivo que tiene una empresa. A través de los flujos de efectivo se genera un análisis de la forma en que la empresa obtiene o aplica sus flujos de efectivo y factores que afectan a su solvencia. Es decir, si se genera un aumento en el flujo de efectivo, se puede predecir que la empresa tiene una mayor solvencia y por consiguiente podría obtener mayores créditos para la obtención de un incremento ya sea en el activo o en el capital contable. Y si se tiene una disminución en los flujos de efectivo, se puede predecir o se puede analizar que la situación de la empresa no está en el mejor escenario para la obtención de un aumento en el pasivo, es decir, para la obtención de recursos de los activos. Otro estado financiero es la variación en el capital contable, que son los cambios que se presentan en el capital contable. Como ya se sabe, el capital contable está conformado por las aportaciones de los acreedores de la empresa o por las reservas generadas por la empresa. Las reservas generadas por la empresa son las utilidades que se generan por el giro de la misma. Entonces, si se genera un aumento en el activo y un aumento en el capital, o sea, por aportaciones por parte de un socio de la empresa, se genera una variación en el capital contable, o sea, un aumento en el capital contable. Sin embargo, otro ejemplo podría ser que un socio decide salirse, entonces se tiene una disminución en el capital contable. El capital contable está generando o está viendo reflejado una disminución, ya que un socio decide deslindarse de la empresa y saca todo su capital o su aportación inicial. Y finalmente, otro estado financiero son las notas. Las notas están presentes en cada uno de los estados financieros ya mencionados, es decir, en el balance general, en el estado de resultados, en el flujo de efectivo y en la variación en el capital contable. Las notas son la parte final de los estados financieros y las notas normalmente traen las distintas firmas de las personas que generaron los estados financieros, así como las notas al pie de página, es decir, notas que te van a ayudar a entender de mejor forma lo que se quiere dar a explicar en los estados financieros, ya sea en un balance general, en un estado de resultados, en un flujo de efectivo o en una variación de capital. Todos los estados financieros están conformados de una forma, entonces vamos a ver cómo se conforman estos estados financieros. Los estados financieros están conformados por tres partes. Uno es el encabezado, seguido del cuerpo y finalmente es el pie. El encabezado siempre va a tener el nombre, razón o denominación social de la entidad, así como nombre del estado de que se trata, es decir, qué estado de resultados vamos a hacer. Si vamos a hacer un estado de resultados de balance general, dirá balance general. Si se hará un estado de resultados de flujo de efectivo, dirá flujo de efectivo. Y otra parte del encabezado es la fecha o periodo contable por el cual se formula. Es decir, si se formuló a finales del 31 de diciembre o a final de medio periodo del año, debe de traer la fecha. Bueno, la siguiente parte de un estado financiero es el cuerpo. Dependiendo del estado financiero es lo que se va a presentar en el cuerpo. Sin embargo, en rasgos generales deben de presentarse todos los conceptos y las cuentas que reflejan los estados de las operaciones de la entidad, es decir, todas las acciones, movimientos, situación financiera y cambios que genera la empresa en cierto periodo, ya que como ya se mencionó, una característica del encabezado es mencionar el periodo en el cual se formula dicho estado financiero. Y finalmente, dentro de las partes de los estados financieros tenemos el pie. El pie va a incluir las firmas de las personas que lo elaboraron, de las personas que lo revisaron y de las personas que lo autorizaron. Además, que como ya lo mencioné, va a ir ahí reflejado las notas y material explicativo sobre dichos estados financieros. Es decir,
Si tenemos un estado de resultados, podemos ver reflejados en las notas explicaciones sobre el por qué se obtiene una utilidad bruta o por qué se tiene una utilidad bruta. Y si tenemos un balance general, podemos ver de dónde se obtuvieron los recursos de activo o por qué ese activo disminuyó. A continuación, les voy a mostrar unos ejemplos de encabezados financieros en los cuales el encabezado, pues como ya se mencionó, está conformado por 3 partes. Bueno, en primer lugar se tiene el nombre y la razón social. En este caso se tiene alfa y omega SADCB. Posteriormente debe de ir de qué tipo de estado de resultados se está hablando, es decir, de un balance general, y finalmente debe de llevar la fecha del periodo contable. En este caso se tiene al 31 de diciembre del 2010. Otro ejemplo es este, el nombre, que sería Sandra Luz Bifano Esteves, qué tipo de estado financiero estamos realizando, estado de flujo de efectivos y la fecha o el periodo contable el cual se realizó, al 31 de julio del 2011. Como se puede observar, estos encabezados cumplen con las 3 partes que lo conforman: el nombre y razón social, el tipo de estado que se está generando y el periodo en el cual se genera. Otro ejemplo de las partes que integran los estados financieros se puede ver a continuación. En este caso tenemos un balance general. Es un balance general un poco más explícito en el cual podemos poner en práctica lo ya mencionado, es decir, un encabezado en el cual se tiene alfa y omega SA, qué tipo de estado se genera, es decir, un balance general, y el periodo en el cual se está generando, al 31 de diciembre del 2010. Posteriormente se tiene el cuerpo. El cuerpo son todas las actividades y acciones que genera la empresa durante el periodo contable. En este cuerpo podemos ver cómo se generan acciones o movimientos en el pasivo a corto plazo, en el pasivo a corto plazo, en el capital contable y en el activo, ya sea circulante o no circulante. Este balance general está más desglosado, pero puede observarse bien la definición del cuerpo. Y finalmente tenemos el pie, que eran las firmas de las personas que lo elaboraron, revisaron y se tienen aquí. Está elaborado por CPC Virginia López Reyes y es contador general. Como se mencionó, igual en el pie pueden ir las notas y material explicativo, pero en este ejemplo únicamente se tiene la firma de quien lo autorizó y de quien lo elaboró. En pocas palabras, estas son las partes que conforman los estados financieros y este es un ejemplo en el cual se pueden distinguir cada una de estas. Ahora bien, como yo les mencioné, son distintos tipos de estados financieros, sin embargo, únicamente nos vamos a enfocar en 2, ya que son los más importantes, aunque los 4 o 5 que se generan en las empresas son de importancia. Primero tenemos el balance general. El balance general presenta todos los activos, los pasivos y el capital contable a una fecha determinada. ¿Y cómo se obtuvieron estos recursos a través de la empresa? Asimismo, el balance general va a mostrar la forma en que la entidad ha utilizado y aplicado los recursos para la realización de sus fines y de sus fuentes. Y igualmente, el balance general nos ayudará para generar un análisis de la entidad sobre si tiene solvencias a futuro o si se encuentra en números desfavorables. ¿Cómo se puede observar esto? El balance general nos permitirá observar una liquidez o una capacidad de pagar a corto plazo o de manera inmediata. Esto es a través de los recursos con los cuales cuenta la entidad, ya que, como se mencionó, el balance general está conformado por el activo, el pasivo y el capital contable, los cuales ya sabemos que son los activos, son todos los recursos con los que cuenta la empresa,
los pasivos, la forma en la que la empresa obtiene esos recursos o esos activos, y el capital contable son las aportaciones de los acreedores de la empresa. Entonces, el balance general presenta un porcentaje de los recursos del negocio aportado por los acreedores, y a través de este porcentaje o estos rendimientos que genera el balance general a través de sus distintas cuentas, podemos ver si la empresa o entidad económica tiene un rendimiento o rentabilidad sobre la inversión que se generó en un primer momento, es decir, cómo se obtuvieron los activos y la forma en la que se obtuvieron. Sin embargo, el balance general, a pesar de demostrar o reflejar esta información, también se ve impactado por distintos factores. Dentro de estos factores se encuentra la inflación, el tipo de cambio, los pagos y cobros, la amortización y depreciación. ¿Por qué afectan estos factores al balance general? Bueno, como ya se sabe, en el balance general se tiene el activo, el pasivo y el capital contable. Entonces, si por ejemplo yo obtengo un activo, que son los recursos de la empresa, o maquinaria, o materias primas, y lo estoy trayendo del extranjero, el tipo de cambio me va a terminar afectando en el activo, además de los pagos y cobros que se deben de realizar por la obtención de este activo. Entonces, estos factores terminan generando un impacto, ya sea positivo o negativo, en el balance general y se van a ver reflejados en el mismo. Bueno, hay dos tipos de demostrar o de realizar un balance general. El balance general puede realizarse a través de un reporte o puede realizarse a través de la cuenta. La diferencia entre un reporte y cuenta es que, por ejemplo, en el reporte se presentan todas las cuentas, ya sea activo, pasivo y capital contable, de una misma forma, que es la que se puede observar aquí. Tenemos activo circulante, no circulante, inmuebles, maquinaria, pasivo, a corto plazo y no circulante, y el capital contable. Y el balance general en forma de cuenta, en el cual se van a tener dos columnas. Se va a dividir en la primera columna el activo, ya sea circulante y no circulante, y en la segunda columna vamos a tener el pasivo a corto plazo y a largo plazo y el capital contable. Entonces, estas son las dos formas en las cuales se puede formar o representar un balance general, por reporte o cuenta. Además del balance general, tenemos el estado de resultados. El estado de resultados es otro estado financiero. Este muestra los ingresos identificados con sus costos y gastos correspondientes como resultados de los mismos. En estos se va a ver reflejada la utilidad o pérdida del periodo contable, es decir, si la empresa generó una pérdida o una utilidad. Asimismo, en los estados de resultados se presenta información relevante sobre operaciones realizadas en la entidad económica. Y a través de los resultados obtenidos por estas actividades o operaciones de la entidad económica, se van a medir los resultados de los logros alcanzados de la misma. Es decir, si fue posible alcanzar los objetivos o si al contrario nos quedamos bajos de ese alcance. De igual forma, los estados de resultados son útiles para evaluar los cambios potenciales de los recursos económicos futuros de la entidad, así como de predecir el potencial de la empresa. Es decir, si con los resultados es posible cambiar los objetivos hacia una mejora o si debemos de seguir con los mismos objetivos. De igual forma, permite evaluar la rentabilidad de la empresa, es decir, la situación financiera en la cual se está viendo reflejada o la cual se ve reflejada en la empresa. Y como ya se mencionó, se evalúa el desempeño de la empresa, los riesgos que puede tener la empresa y cómo se pueden repartir los dividendos. Esto quiere decir que al final de cuentas, a través del estado de resultados, se va a obtener un rendimiento de la empresa, ya sea favorable o desfavorable para la misma, y los riesgos que pueden generar o que puede obtener la empresa con su actividad económica. El estado de resultados debe de incluir siempre todos los ingresos, todos los gastos y todos los costos de la entidad durante un periodo contable. Esto ya se mencionó anteriormente. Cada estado financiero debe tener un periodo contable
ya que es más factible para la realización de una comparabilidad, es decir, generar una comparación entre la situación anterior, la situación presente y la situación futura a la cual se va a enfrentar la empresa. Dentro de los estados de resultados se encuentran distintos elementos. Los elementos primordiales que la conforman son la utilidad neta y la pérdida neta. ¿Por qué son los elementos que la conforman? Porque al final de cuentas los estados de resultado, vaya la redundancia, va a mostrar los resultados de las operaciones de la entidad económica y esta entidad económica mostrará ya sea una utilidad neta o una pérdida neta y por consiguiente podremos ver si es posible el alcance de los objetivos, los riesgos a los cuales se va a enfrentar la empresa o si se tiene un escenario favorable para la misma. Bueno, ¿qué es la utilidad neta? La utilidad neta es el valor residual de los ingresos después de disminuir sus costos y gastos reconocidos en el estado de resultados superiores a los costos y del periodo contable. Es decir, que a pesar de los costos y gastos que generó la empresa durante dicho periodo o ejercicio contable, sus ingresos fueron mayores. Ahora, ¿qué es la pérdida neta? La pérdida neta es el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa después de disminuir sus costos y gastos superiores a los ingresos de un periodo en el estado de resultado. Esto es lo contrario a la utilidad neta, es decir, una vez que se obtuvieron los ingresos en una entidad económica, son menores a los costos y gastos que se generaron en las operaciones de dicho ejercicio contable, es decir, en un periodo. Por consiguiente, se está obteniendo una pérdida neta. A través de la obtención de una utilidad neta o de una pérdida neta es posible predecir el futuro o el escenario al cual se va a enfrentar o se está viendo enfrentada esta empresa. La utilidad neta son las transacciones y transferencias entre la entidad diferente de sus propietarios. Por ejemplo, venta de mercancía. Ahora, dentro de la utilidad neta también se tienen actividades productivas. Estas actividades productivas son manufactura, conversión, extracción, distribución, prestación de servicios, etc. La prestación de servicios puede ser distinta al giro de la empresa. Otro factor de la utilidad neta son los eventos y circunstancias derivadas de interacciones de la entidad económica con su entorno social, político, legal, etc. Todos estos factores o escenarios distintos a la entidad van a tener un impacto en la actividad económica de la empresa y por consiguiente en un ejercicio contable, el cual se va a ver reflejado pues ya sea en el balance general, en el estado de resultados, en el flujo de efectivo o en las notas. En este caso se va a ver reflejado en el estado de resultados porque es el estado financiero en el cual nos estamos enfocando. Un ejemplo de un hecho económico que podría afectar en la modificación de los estados de resultados son los cambios de los precios de las mercancías. Es decir, los costos y gastos de las empresas se pueden ver modificados y por consiguiente puede haber una diferencia porcentual entre los ingresos y los gastos y costos de la empresa, lo cual ya veremos si nos dará una utilidad o una pérdida. Dentro de los estados de resultado, como ya se mencionó, se deben demostrar tanto los ingresos como los costos y gastos de los movimientos u operaciones de la entidad económica. Los ingresos se dividen en dos tipos, los ingresos ordinarios y los ingresos no ordinarios. Los ingresos ordinarios se derivan de transacciones, transformaciones internas y otros eventos que son propios de la empresa, es decir, que son dentro del giro de la empresa, ya sea venta de mercancía que produce la empresa o obtención de mercancía de la empresa. Y ingresos no ordinarios se derivan de transacciones, transformaciones internas y eventos inusuales, es decir, que no son propios de la empresa. Es como lo que ya se mencionaba cuando la empresa brinda un servicio que está fuera de su giro. Entonces se está obteniendo un ingreso inusual, que no es parte del giro de la empresa. Ahora, los costos y los gastos. Los costos y gastos, que son la otra forma que forma parte de los estados de resultados,
son los decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad durante un periodo contable. Esto quiere decir que el pasivo y el capital contable se va a ver afectado en las cuentas de la empresa. Dentro de los costos se tiene la disminución acumulada de los beneficios económicos futuros esperados durante un periodo contable. Y dentro de los gastos tenemos una disminución acumulada de los beneficios económicos futuros esperados durante un periodo contable que provoca un efecto desfavorable en su utilidad neta. Los costos y los gastos van a terminar afectando, como ya se mencionó, al pasivo y al capital contable. Y por consiguiente, al final de la operación de los estados de resultados, esta influirá en una obtención ya sea de una pérdida o de una utilidad neta de dicha actividad económica. Vamos a ver cómo se genera un estado de resultados. Como ya se mencionó, todos los estados financieros están conformados por encabezado, cuerpo y pie. El encabezado está conformado por el nombre y razón social, el tipo de estado financiero que se está generando y el periodo en el cual se genera el ejercicio contable. El cuerpo son todas las actividades que genera la empresa y el pie son las notas y las personas que autorizaron y evaluaron el estado financiero. Entonces, un ejemplo de un estado de resultados es que se tiene Alfa y Omega S.A., que es el nombre de la entidad, el estado que se está generando, en este caso un estado de resultados, y la fecha a la cual se está generando el ejercicio contable. Se tiene que es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012. Posteriormente se tiene el cuerpo está conformado en este caso por las ventas y los costos de ventas, así como los gastos, que ya se mencionó, son ingresos, costos y gastos de una empresa. Y finalmente se tienen el pie. En este ejemplo podemos ver que se tienen las ventas totales, las ventas netas, los costos de ventas, la utilidad bruta y los gastos de operación. Al final de todo el ejercicio se va a obtener ya sea una utilidad o una pérdida neta. Una vez que se tiene un análisis de todo el ejercicio contable de los estados de resultados, va a ser posible analizar si se obtuvo una utilidad o una pérdida neta. A través de la obtención de dicho resultado, como ya se mencionó en este caso, por ejemplo, de las operaciones de ventas netas, de costos de ventas, de utilidad bruta, de gastos de operación, se va a realizar una diferencia y podrá obtenerse ya sea una utilidad en la cual si se genera una utilidad neta en la empresa, podremos generar o podemos deducir que la empresa se encuentra en un escenario favorable para el alcance de sus objetivos, o si se genera una pérdida neta. Si se está obteniendo una pérdida neta a través de las diferencias de los ingresos, costos y gastos que obtiene la entidad económica, el escenario que tiene la empresa es desfavorable para el logro de sus objetivos, lo cual nos va a ayudar a modificar dichos objetivos o a modificar las acciones que está generando la empresa para el alcance de los objetivos ya planteados. Bueno, finalmente, estos dos estados financieros son los de mayor relevancia, es decir, el balance general y el balance de resultados. Sin embargo, también se cuenta con el flujo de efectivo, las notas, pero esos no los estaremos abordando en este taller. Entonces, una vez que ya se recopiló toda la información, así como del taller primero, que es contabilidad básica, en el cual se determina qué es lo que conforma la información o la contabilidad, se tiene la información y se va a realizar un análisis de dicha información, es decir, de las distintas acciones u operaciones que genera la entidad económica, para poder lograr los estados financieros y a través de dichos estados financieros obtener una toma de decisiones a posterior para que sea el escenario más favorable para el alcance de los objetivos de las empresas o entidades económicas. Finalmente, espero que esta información haya sido de su utilidad, les haya ayudado a comprender o entender un poco mejor qué es la contabilidad, para qué nos sirve.
De igual forma, les dejamos la bibliografía en caso de que busquen adentrarse un poco más en la contabilidad básica, y yo los invito a pasar por el canal de YouTube de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, en la cual se tienen distintos talleres que también son orientados a ustedes de distintos temas. Mi nombre es Paulina y agradezco su atención. Hacemos lo imposible. Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente.